Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el que habitualmente nos hemos venido encontrando para hablar de salud. Si bien la preocupación inicial nos concentró referente al tema del COVID-19, hemos encontrado otras situaciones adversas, complicadas, difíciles, pero particularmente la de hoy requiere prestarle bastante atención. Las cifras sobre abuso sexual infantil en lo que va ocurrido de este 2021 son realmente impactantes, pero más allá de impactantes, absolutamente dolorosas. Según el ICBF, se han presentado 6.900 casos, una cifra fuerte, una cifra altísima. Debemos recordar que hace poco, además, se aprobó la cadena perpetua para violadores de niños en nuestro país y precisamente por eso hoy nos queremos enfocar en este flagelo que afecta a nuestros pequeños, pero a familias enteras y por supuesto a todo el país. ¿Acaso podemos prevenir el abuso? ¿Acaso podemos detectar a un abusador sexual? Esas son algunas de las preguntas que queremos resolver hoy, por supuesto, con nuestra invitada. Más adelante se las vamos a presentar. Y también su opinión es muy valiosa, muy importante para nosotros, sus comentarios, sus sugerencias. Por eso, los quiero invitar a que nos escriban esas inquietudes a través de nuestras redes sociales. En @redmastv, en esa cuenta de Instagram, encuentran las publicaciones de todos los programas. Cuando encuentren la de Más Salud en tus Manos, ahí, por supuesto, estaremos pendientes de sus opiniones, incluso de algunos de los temas de pronto que no hayan visto aquí, pues para que nos inviten a abordar esos temas o si se quieren repetir alguno de nuestros programas también en nuestro canal Red Más de YouTube. Bienvenidos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asegura que en lo que va corrido del 2021 se han presentado más de 6.900 casos de abuso sexual en niños. Diariamente en el país, cerca de 46 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de este flagelo, muchos de ellos por parte de personas cercanas a su núcleo familiar. Asimismo, el 42% de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de vulneración en sus derechos, ya sea física, psicológica o sexualmente. Según los datos de Medicina Legal, para el 2020 este tipo de delito fue más recurrente en niñas. Se registraron 13.011 casos y 2.304 en niños. En julio de 2021 entró en vigencia la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, una ley que planteó la reforma del Código Penal, los procedimientos penales y carcelarios. El ICBF hizo un llamado para realizar un trabajo colectivo entre las familias, la sociedad y el Estado con el fin de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Y este es un tema que además queremos abordar con mucho cuidado, sobre todo con mucho respeto para quienes han sido víctimas de esta situación tan dolorosa, pero sobre todo informando realmente quién es un agresor sexual, cómo identificarlo. Nuestra experta invitada es Paola Rocío Bustos Benítez. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, además es especialista de magíster en psicología jurídica. Pues con ella queremos hablar de esta situación y este tema tan complicado, el abuso sexual infantil. Así que bienvenida, gracias por acompañarnos y hablemos entonces de ese perfil de lo que significa ser un agresor sexual. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Respecto a tu pregunta, bueno, inicialmente quiero contarte que no existe, o contarles que no existe como tal un perfil de agresor sexual único. Todas las personas tenemos una historia y los agresores sexuales también tienen una historia diferente, con trayectorias delictivas diferentes. Sin embargo, se han establecido como algunas características en común.
Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, algunos antecedentes que nosotros le denominamos como desadaptativos o traumáticos en la infancia, como por ejemplo ser abandonados, ver o haber experimentado conductas violentas, algunos eventos que uno podría pensar que no son importantes o relevantes, pero por ejemplo los traslados, la separación de padres. Propiamente dicho, respecto a los sujetos o a la personalidad de estos agresores, se pueden encontrar algunas similitudes, por ejemplo, en el déficit del control de los impulsos o en la dificultad en la expresión de emociones. Es bastante común también las dificultades en establecer relaciones interpersonales, les cuesta mucho trabajo y pues digamos que también algunas consideraciones relacionadas con las formas de pensar, cómo ven a la víctima, cómo ven al sujeto y cómo expresan como tal su sexualidad. Y referente a la sexualidad, pues también podemos tener pues claramente algunas alteraciones en esta línea. Y bueno, digamos que algunas que son comunes a algunos otros agresores, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Ok, y si nosotros nos concentramos, digamos que en esas coincidencias de los agresores sexuales, mencionaste hace un momento antecedentes traumáticos de la infancia, pues no es convencional que uno conozca a un vecino y le pregunte, ¿usted ha tenido antecedentes traumáticos en la infancia? Como para tenerlo de sospechoso. Digamos que eso incluso, creo que algunos desconocemos nuestros propios antecedentes traumáticos de infancia, ¿no es cierto? Entonces, digamos que cómo se establece ese límite, ¿no? Cuando se tiene un vecino, un amigo de la familia, incluso un familiar, y cómo entonces detectar estas características y estos comportamientos de los abusadores sexuales, ante qué hay que estar alerta. Ok, yo pienso que estas características, digamos que desde la academia y en contextos penales y en los contextos de la evaluación psicológica forense, pues nos orientan como tal a identificarlos. Entonces, si ves, pues nos dan como tal un contexto bastante formal. Así estas características se presenten como tal, digamos que todas las características se presentaran en un sujeto, también nos dice la experiencia que no necesariamente pues, se va a considerar un agresor sexual. Entonces, como que identificar esas condiciones en alguien tan cercano, pues digamos que es un poco difícil, incluso pues puede como traspasar el límite de la relación que tenemos con ese familiar o con ese amigo cercano. ¿Qué podemos, por ejemplo, sí hacer? Revisar un poco sus antecedentes, ¿sí? Con sus antecedentes con otras personas que lo conozcan, incluso si tiene antecedentes delictivos, mirar cómo se comunica o se relaciona con las otras personas, por ejemplo, qué dificultades ha tenido con sus parejas anteriores y si ha tenido o no ha tenido como tal pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, que en eso tienes razón. Y entiendo la pregunta que está direccionada a conductas un poco más visibles. Es estar alerta a esas condiciones, que puede que sea direccionada a la condición sexual, pero también puede ser direccionado a cualquier otro tipo de abuso para los niños, niñas o adolescentes. O sea que podríamos partir entonces como primera conclusión de la idea de que a los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que escucharlos y hay que estar pendientes de ellos. Totalmente de acuerdo, sí, esa es como una de las premisas respecto a la prevención del cuidado con niños y adolescentes en este tipo de delitos. Creo que las acciones que como adultos realicemos es la mejor forma de prevenir. Pues a propósito de esa prevención, entremos en materia de esa cifra tan alarmante que habíamos también visto en la nota respecto a lo que publicó el ICBF y cómo realmente podemos tener en cuenta un ABC, un paso a paso para prevenir, para evitar que esto siga sucediendo. Esto, por supuesto, lo vamos a conversar después de la pausa.
En Más Salud en tus Manos le damos algunas recomendaciones para tener en cuenta cuando los niños, niñas u adolescentes están teniendo cambios a causa del abuso sexual. Cuando un niño, niña o adolescente está siendo víctima de abuso, suele volverse introvertido, ansioso o agresivo. Este proceso de angustia y temor que se causa a los niños afecta su desarrollo. Pueden presentar cambios en el sueño, su rendimiento académico y su desarrollo psicosocial en general. Si un niño muestra tener conocimiento acerca de las relaciones íntimas, si se toca con insistencia sus órganos sexuales o si realiza juegos relacionados a este tema, puede ser una señal de que está siendo abusado. La recomendación es que los padres de familia o cuidadores estén atentos a esos cambios que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes y así tomar medidas frente a esta situación. El abuso sexual infantil, ¿cómo prevenirlo? Esa es la gran pregunta, porque realmente creo que a todos nos conmueve, nos sorprende, nos asusta, nos preocupa cuando escuchamos alguna noticia relacionada con el abuso sexual infantil, pero realmente, ¿qué podemos hacer? Nuestra invitada es Paola Rocío Bustos Benítez, ella es magíster en psicología jurídica con experiencia en evaluación forense. Ya hablábamos antes de la pausa de la importancia del cuidado del adulto a los niños y de esa, digamos, manera de prevenir. Quisiera que habláramos de la prevención bajo dos matices. Número uno, bajo la comunicación con los niños y número dos, bajo la responsabilidad del adulto cuidador. Pero en la comunicación con los niños quisiera saber cómo se aborda este tema, cómo se previene este tema, cómo se le explica a un niño que puede, que alguien se le acerque de una manera inapropiada, que puede suceder una que otra cosa cuando es un niño, porque si todavía se nos dificulta explicarle cómo llegan los niños al mundo, ¿cómo le vamos a explicar qué es un abuso sexual? Ok, bueno, yo pienso que esta información sobre el abuso sexual debe considerar el nivel de desarrollo, ¿sí?, o la edad del niño que pueda tener. Dependiendo de esta edad, pues asimismo podemos encuadrar como tal la información que se le va a brindar. Yo creo que en todos los aspectos puede ser coincidente establecer el tema digamos que del cuidado corporal, teniendo en cuenta cuáles son las partes públicas, ¿cierto? Cuáles son las partes que yo puedo, digamos que, estar en interacción con otros y digamos que es socialmente aceptado, y otras que van a ser digamos que de mayor cuidado como tal, ¿sí? Cuáles son lo que comúnmente nosotros denominamos como tal nuestras partes íntimas, y pues digamos que se le indica que estas deben tener como tal mayor cuidado, mayor protección. Esta información que nosotros brindamos pues debe estar en el campo de un ambiente tranquilo, de un ambiente de confianza, de no recriminar, por ejemplo, algunas expresiones que los niños puedan hacernos o preguntarnos. Entonces, cuando el niño se interesa por preguntarnos y nosotros al contrario lo devolvemos, de una vez le decimos que dónde aprendió eso, que cómo, sí, pues igual él va a asumir que es un tema que no se puede tocar o es un tema prohibido, pero si nosotros pues lo establecemos en un nivel de confianza, es ven, hablémoslo, resuelvo la duda primero y después sí le pregunto por su interés o dónde lo vio o dónde se enteró como tal de este tipo de información. Digamos que esa sería como la primera línea que estaría relacionados como con el tema de la situación. De la comunicación. También sí es importante resaltar que hay que contarles que puede pasar, ¿sí? que esta situación puede pasar y que efectivamente él debe estar como tal alerta, y ante esas alertas creería que vendría la segunda
línea de la cual me comentabas, que es un poco más como desde el cuidado parental. Claro, pero antes de entrar en ese detalle del cuidado del adulto, digamos, del adulto responsable del niño, volvamos al tema de la comunicación con los niños. Entonces, claro, se le dan unas pautas, se le acompaña en su proceso de desarrollo, de cuidado personal, de explicación de sus genitales, bueno, de acuerdo con su edad, ¿cierto? Pero cuando el niño se comunica con el adulto y le dice X, Y o Z, cosas que asustan, por supuesto, a los adultos, o que incluso recibe respuestas como ay, no tan bobito, no te creo, eso dónde lo viste, esas cosas, eso no frena esa comunicación del niño que está tratando de explicar. ¿A los niños hay que creerles todo lo que dicen? A los niños hay que escuchar. Okay. Yo pienso que esa es una de las premisas, y el que primero, y antes de hacer miles de preguntas o algunos juicios que o interpretaciones que yo pueda hacer, primero debo escuchar y primero entender por qué me está diciendo o me está tratando de comunicar esto. Entonces, una vez me cuente, yo sí puedo ser muy neutral y preguntarle, sí, te escucho, sí, cuéntame más, que me interesa lo que me hablas, cuéntame más de lo que me estás hablando, y luego yo te puedo hacer como tal unas preguntas. Básicamente, y yo vuelvo y recalco, es como tomarlo con un ambiente y en un contexto de tranquilidad, y sobre todo demostrar o proyectar que van a ser apoyados y sobre todo escuchados. Ok, ahora sí, entonces hablemos del aspecto de los adultos, cuidadores de niños, de esa responsabilidad y de lo que pasa cuando los adultos entablamos relaciones, sin saberlo seguramente, con personas peligrosas, ¿no? Y cómo manejar el tema de la confianza y de la desconfianza, porque entonces, claro, me toca ir a trabajar, me toca dejar al niño con el vecino es tan querido, y ahí uno queda prácticamente ciego, sin saber qué está pasando. ¿Cómo reducir esa posibilidad de que algo malo llegue a suceder? Bueno, yo creo que, lo mencionaba antes, y primero es tratar de conocer lo que más se pueda al cuidador, ¿no? Digamos que en su historia, en sus relaciones, esa podría ser una de las primeras actividades que yo como cuidador debería diseñar o proyectar. Esto de la confianza y la desconfianza pues es un poco complicado, porque el ser humano, o la confianza es el mejor inherente del sujeto. Lo que yo veo es que se vuelve un poco peligrosa o en alerta cuando yo dejo de hacer cosas. Entonces, desde ahí, pues retomemos esto de saber quién es el cuidador, estar en constante comunicación con el niño, niña o adolescente, estar llamándolo, hablándonos por el chat, y sobre todo establecer y preguntarle cómo se siente con ese cuidador, cómo le fue, qué le gustó, qué actividades hicieron, qué no le ha gustado, porque de allí pues me permite pues saber cuál es la percepción que tiene de esta persona, pero también establecer algunas actividades que no están siendo como acordes o que a mí no me gustan, por ejemplo, como cuidador. También pienso que, y ahora escuchando un poco sobre las estadísticas, uno de los mayores, o digamos que en segundo lugar, donde se establecen estos abusos, es, por ejemplo, en lugares públicos. Entonces, debo aumentar mi alerta y en el cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, que no se movilicen solos, que vayan acompañados a los baños de los centros comerciales, que no se queden solo cuidando la mesa. Sí, como estas alertas que pueden ser de pronto exageradas, pero creo que pueden funcionar. Yo creo que esas serían como generar más vigilancia y más cuidado frente al niño, niña, adolescente.
Entonces esa sería otra de las conclusiones, esa vigilancia constante, esa comunicación permanente con los niños, con la familia en general, con el núcleo, porque también hablamos de adolescentes que seguramente tendrán un manejo distinto, pero también veíamos que hay algunas actitudes que sí son alerta, que sí son respuesta a que quizá están recibiendo algún abuso sexual, ¿no? Entonces ya veíamos que esos cambios abruptos algo esconden, algo traen y por eso la comunicación es tan importante, ¿cierto? Sí, es correcto. Perfecto. Totalmente, digamos que esas señales, esas respuestas, pues más son un indicador de alerta que el padre de familia o el cuidador no debe dejar pasar, o sea, no debe pensar siquiera que es una exageración o que se lo inventó o no por leerle cuidado porque está en mil otras cosas. No, creo que cuando el niño responde o genera esas respuestas hay que estar en alerta y ponerle toda la atención. Ahora bien, hablamos de estos espacios donde supuestamente padres o cuidadores tienen el control, dentro del hogar, en las reuniones familiares, cuando vamos a centros comerciales. Hay otro peligro latente y tiene que ver con el Internet, con las redes sociales, que también han mostrado un índice altísimo, sobre todo con la pandemia, buscando a los niños, buscando a sus presas. Pues justamente después de la pausa tocamos este tema. El abuso sexual infantil, ese tema que tanto dolor nos causa, pues hay que hablarlo y hablarlo más seguido. ¿Para qué? Para que aprendamos a prevenir esta situación y no vuelva a suceder. También hablábamos con nuestra invitada experta sobre los abusadores, quienes actualmente están al acecho a través de las redes sociales. ¿Cómo prevenir esta situación? Continuamos con Paola Rocío Bustos Benítez, nuestra invitada, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, especialista y magíster en psicología jurídica. Entonces, cuando se trata de redes sociales, cuando se trata de que todos mis amigos tienen tal red social, todos se toman fotos de tal manera, ¿por qué yo no? ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo creo, y bueno, digamos que dentro de lo que se ha venido trabajando, sí se debe tener claramente una prevención, un cuidado y evitar algunas prácticas que se dan por las redes sociales. Bueno, inicialmente yo pensaría que se debe coordinar como la edad en la cual el niño accede como tal a estas redes sociales o se deben crear estas redes sociales. Ahora en las redes se han creado como algunos juegos de rol o juegos en línea en los cuales se puede como tal interactuar con otras personas que no ves al otro lado y que por lo tanto, como lo mencionaban antes, pues están al acecho personas que son posiblemente agresores sexuales, están buscando como tal la oportunidad. Entonces, sí es invitarle como tal al niño que no divulgue como tal información por el medio de estas redes y como tal prevenir, invitar a estas personas que no se conocen, por ejemplo, a lugares públicos, a la misma casa, a que conozca por medio de la cámara su contexto. Digamos que básicamente es eso, evitar como imágenes sugestivas que yo pueda publicar, sobre todo a veces creo esto puede ser como muy normal para algunos padres. A mí esto me aterra un poco, cómo pueden publicar a sus hijos con vestido de baño, de algún modo. En las redes tenemos amigos que conocemos, cercanos, lejanos, pero pues de algún modo pues no los conocemos a todos. Entonces, claro, esto de las imágenes sugestivas debemos como tal limitarlo. Nos quedan ya pocos minutos de este programa. Paola, gracias por el tiempo, pero para finalizar, recomendación clara, contundente, sencilla para aquellos padres, aquellos cuidadores de niños, aquellos responsables de niños que están sintiendo ese temor, que tienen esa leve sospecha de que algo está pasando con sus hijos o con sus hijos niños o sus hijos adolescentes. ¿Qué decirles? ¿Qué se les puede recomendar en este momento? Bueno, yo creo que voy a retomar algunas de las cosas que hemos hablado. Yo pienso que primero facilitar un espacio de comunicación en el cual me pueda hablar de lo que le está pasando, de lo que está viviendo.
Yo creo que también podemos como tal generar algunas actividades en las cuales pueda, de ocio o alternas en las cuales pueda como yo tener como tal el control y que pues digamos que pueda tener algún otro tipo de vigilancia. También creo que debemos en estos mismos espacios, así como brindamos estos espacios de comunicación, en algunas actividades de los niños, niñas y adolescentes deben ser prioridad. Entonces, por ejemplo, en las fiestas, en los paseos, esto lo digo como experiencia que tengo desde el servicio de evaluación pericial de la Konrad Lorenz. Allí nosotros recibimos algunos casos donde uno cree que no pasa y pasa. En las fiestas, en los paseos, cuando yo voy o visito, cuando ellos vienen y me visitan, ellos son prioridad. Entonces, digamos que la vigilancia, saber que están allí, saber que las otras personas saben que yo estoy pendiente y sobre todo como tal generar esa condición de confianza y de permitirles retirarse de espacios en los cuales no se sienten cómodos. Pues muchísimas gracias por este tiempo, realmente da miedo, sí, asusta conocer un poco más sobre este tema, pero hay que prevenirlo. Paola Rocío Bustos Benítez, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en este espacio. 6.900 casos de agresiones sexuales infantiles reportadas, conocidas por el ICBF y las que desconocemos. Gracias por acompañarnos. No se pierdan el próximo capítulo de Más Salud en tus Manos y a seguirnos cuidando.